Ya, buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Habíamos hablado anteriormente de lo que es bioseguridad, los métodos de esterilización diferentes que existen y cuál era tan importante la esterilización en un éxito de un ¿Cómo es las medidas de bioseguridad y esterilización? Hoy vamos a hablar sobre operaciones. Como yo les he dicho, es el quirúrgico. ¿Entendido? Entonces, no sé si ven a ver un momentito, si ven la diapositiva, centro quirúrgico. Ya, Sí, ¿ven doctor, la sí se aprecia. diapositiva? Ya, Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de quirúrgico. Y a todos los hospitales, el tener un centro quirúrgico le da un nivel, ¿no? Es decir, no es lo mismo abrir un centro de salud, una un puesto de salud que un hospital de mediana, de poco o gran complejidad. Pero aparte de la diferencia fundamental lo va a dar el hecho que un centro de salud, un hospital tenga un centro quirúrgico, porque definitivamente eso les va del, del medio de esos. ¿Por qué? Porque en un centro de salud vamos a ir desarrollando toda una sistemática, toda una serie de que se debe de su figura, desde el, no, desde el personal, en fin, y todos los materiales que debe haber en un centro quirúrgico. ¿Entendido? Entonces diríamos que el centro quirúrgico, entendido, o sala de operaciones, ¿no? Es un área física, ¿no? Destinada a realizar actos quirúrgicos y donde se cuenta pues con todos los elementos materiales necesarios para desarrollar una actividad quirúrgica, es decir, una operación. Y esto incluye también no solamente operar, sino interceder en la recuperación anestésica en forma eficaz, eficiente y en condiciones de máxima seguridad con respecto a las contaminaciones. Entonces, ustedes más de uno, si no lo han podido, ya lo van a tener en este tiempo de entrar a una sala de operaciones. Lógicamente que tiene una serie de normas, como yo les decía. Son los objetivos del centro quirúrgico. El objetivo general es darle seguridad y la seguridad está relacionada al paciente, al personal, a todos. El confort, bueno, el confort también para el paciente porque eso depende de la complejidad de nuestros centros quirúrgicos. En nuestro hospital regional donde yo laboro, en cuanto al confort, pues el médico es el que tiene menos confort, porque si hay una cirugía a la 1, 2, 3 de la mañana, tiene usted que lavarse, un ejemplo les doy, con agua fría. En otros centros tienen pues calefacción, etcétera, pero eso es dependiendo pues, ¿no? de cada centro quirúrgico. Debe ser a su movilización, a su estructura misma, ¿no? Para facilitar las actividades tanto del personal médico y paramédico. Paramédico puede ser la enfermera, el circulante, etcétera, etcétera. ¿No? Reducir los riesgos innecesarios y ofrecer al paciente un servicio eficiente y de alta calidad. Ese es un objetivo. No siempre ustedes verán, pues, nuestros sistemas de salud se cumple algunos de estos objetivos generales. Entonces, es un poquito. Dentro de los objetivos específicos es reunir o unir recursos humanos y físicos en un espacio que tiene que ser el idóneo o el apropiado dentro de un hospital, ¿no? La circulación restringida, ¿no? No todos van a tener acceso, no pueden entrar la gente del campo, perdón, la gente, los familiares, este, de, de los familiares, no. Es una circulación restringida generalmente dirigida al ingreso del paciente, ¿cierto? Y el personal que sabe todas las normas de bioseguridad, ¿entendido? Para evitar la infección, ¿entendido? Entonces, eso es bueno saber. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar, la seguridad del paciente, eso es muy importante. Entonces, y una de las cosas que nosotros vamos a ver es la distribución, eh, distribución del,
de los espacios. Tienen que ser. Hoy en día, así como hay arquitectos, ingenieros civiles para las habitaciones común corrientes de las viviendas, hoy existe pues ingenieros, arquitectos, salubristas o en el ambiente sanitario, donde ellos saben exactamente cómo debe, en qué sitio de un hospital, por ejemplo, de la sala de operaciones, qué compartimientos cerca de la sala de operaciones deben estar. ¿Para qué? Para hacer una buena distribución, una buena correlación de situaciones para que esté todo a la accesibilidad del que circula, de la enfermera, del médico, del anestesiólogo, etcétera. Y todo esto resguardado por lo que hemos hablado ya, la bioseguridad, para evitar, pues, indudablemente lo que es el peligro, que son las infecciones. ¿Ya? Las ubicaciones, ¿no? De preferencia, tiene que ser el primer piso, ¿no? Salvo que ahora ustedes tienen hospitales tan grandes con ascensor y ascensores no pequeñitos, tienen que ser ascensores apropiados para un hospital, una clínica, que entre una cama perfectamente, ¿no? Pero de preferencia tiene que ser el primer piso, ¿no? Debe estar muy cerca de las áreas críticas, por ejemplo, UCI, UTI, etcétera. Emergencia, ¿no? Y así como el material de esterilización. Entonces, son las relaciones básicas que tienen, diríamos, primarias. Y las secundarias tiene que haber, pues, este laboratorio, banco de sangre, tan importante que es banco de sangre. Nadie sabe en qué momento se puede complicar o puede sangrar el paciente. Así como un área de farmacia y anatomía patológica, ¿no es cierto? Ahora, el sistema de comunicación es muy importante, muy importante. Quizás dentro del sistema de comunicación, teléfono, lo que sea, dentro del hospital debe ser el número uno los centros o áreas quirúrgicas que respecto a otros servicios. ¿Ya? Muy bien. ¿Puede haber sala de operaciones de pacientes ambulatorios? Sí. Debe haber un vestidor especial para recibirlos, porque son ambulatorios. Significa que va a terminar el acto quirúrgico y se va a retirar a su casa. Si usted, son generalmente procedimientos con anestesia local, exámenes con anestesia local, entonces se hace previamente un vestidor donde ya le enseñan las normas de bioseguridad, le ponen su bata, sus botas, su barbijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y tiene que haber una comunicación fluida para que el paciente salga y no se produzcan los problemas de contaminación. Hay diferentes zonas dentro del centro quirúrgico. La zona no rígida, es aquella que no está pues, muy desinfectada, muy esterilizada, ¿no? La zona semirrígida, donde generalmente entramos antes de entrar a la zona rígida estéril. Entonces, para entrar, por ejemplo, a la zona rígida estéril, ya tiene usted que tener todas las indicaciones. No puede usted entrar así. Ya le van a exigir que tiene que estar con su mandil, su bota de sala de operaciones, su barbijo, su gorro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la zona semirrígida probablemente las medidas de bioseguridad es un poco menos, no así en la zona rígida. Entonces, como ven ustedes, la zona no rígida, o es el área, no sé si contaminada o sucia se puede hablar, es el hall de acceso a la sala de operaciones. Siempre en sala de operaciones hay una área administrativa donde está la secretaria para que ella se pueda hacer los reportes operatorios, la solicitud de exámenes. Sobre todo el cirujano sale y tiene que dictar cuál es el procedimiento, o el cirujano, o el residente, o el interno, ¿no? Entonces, es una área que no es muy la zona muy rígida, es la unidad de recuperación cuando el paciente sale, áreas de vestuario y aseo y área de estar. ¿Entendido? Cuando el cirujano sale entre operación y operación, mientras lo van trasladando al nuevo paciente, poner la anestesia, puede haber un área de estar que descanse. Eso es una zona semirrígida de esterilización. Y finalmente tenemos la zona rígida. ¿Eso qué entiende? La sala de operaciones. ¿Entendido? Tanto para cirugía general como para especialidades. ¿Entendido? Entonces comprende el área prequirúrgica,
cómo recepciono al paciente y el almacén de anestésicos. Entonces, acá en el área rígida ya, como su nombre lo está indicando, son medidas de bioseguridad estrictas, ¿no? No todos van a tener acceso al área rígida. Probablemente sea el personal que trabaja en sala, en esterilización, el personal médico, la enfermera, el anestesiólogo, qué sé yo, ¿no? El de limpieza, todos esos, ¿no? Porque que están permanentemente toda la mañana. Entonces, como sabe, mire, en la zona rígida no hay necesidad de ser muy estricto ni botas, se puede utilizar porque son el hall, por ejemplo, de sala de operaciones. En la semirrígida ya va apareciendo, ¿no es cierto?, mayor medidas de bioprotección. Entendido. Ya aparecen las botas, etcétera, ¿no? El barbijo, el gorro. Y ni qué decir de la zona rígida, eso ya indudablemente, hasta para vestir al cirujano, tiene que haber un personal especializado para que pueda vestir. El cirujano mismo de por sí no se va a vestir en plena sala de operación. Muy bien, es muy importante dos o tres cosas que deben tener presente. ¿Entendido? Las instalaciones deben estar bien distribuidas para que estén de alguna manera, la fluidez del tránsito en sala debe ser fluido. Dos, la iluminación, elemento muy, muy importante, a pesar de que las lámparas cialíticas, etcétera, el ambiente debe estar iluminado. Y hoy en nuestro medio sería lindo, climatización, bien aireado, un buen mobiliario, climatización, pues usted en nuestro hospital regional, o sea, 2, 3 de la mañana, 3, 4 de la tarde o en la mañana, es igual, no. Estamos pues en hospitales que tenemos que trabajar aún en condiciones que no son las ideales. En otros sitios la sala de operación está climatizada, bueno, probablemente en sitios que hay mucho calor ya tienen su aire acondicionado, etcétera, cosa que nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, la mesa de operaciones es clásico, ¿no? Tiene que tener primero ser bien estable, no puede moverse. Imagínese que usted esté operando y se mueva la mesa. No, tiene que haber una gran estabilidad. Tiene que ser confortable, ¿no? Fácil acceso del cirujano. Tiene que limpiarse bien. Tiene que transportarse también con facilidad. ¿Entendido? Porque durante la operación puede haber una serie de cambios de posiciones. Ya les van a enseñar. 6 derechos, tren del embur invertido, piernas abiertas para cirugía ginecológica. Todo eso la mesa debe estar dispuesta a hacer todos esos movimientos. ¿Entendido? Para, para que se cumpla todas las normas y la operación salga sin inconvenientes. También, antiguamente, desde que apareció la energía electrohidráulica, hoy en día, pues, y ahora todavía desplazados por la mayoría ahora de sala de operaciones son de manejo eléctrico, ¿no es cierto? Y eso también les da una facilidad terrible para poner en la posición adecuada. En el área quirúrgica hay un hecho importante, el control del medio ambiente. Ya, el quirófano debe estar agrupado en una sola planta y constituir una unidad funcional independiente. O sea, en otras palabras, tendría que tener su centro de esterilización, su pequeña farmacia, su banco de sangre, análisis, así, de esa manera. ¿Entendido? Ya, acá hay especificaciones un poco técnicas, ¿no es cierto? Y arquitectónicas. Cada quirófano debe tener una superficie no menor de 30 metros, ¿no? Mientras de las de cirugía mayor se requiere una superficie lógicamente un poco más amplia, más de 30 metros. ¿Ya? Los pisos y las paredes antiestáticos de material plano, impermeables, no puede haber material que se contamine fácilmente, ¿no? Por eso es que desde la pared, fíjese, desde los pisos, ¿no? Y las esquinas generalmente tienen que ser redondeadas, no unas esquinas como muy corrientes en ángulo, porque las redondeadas facilitan la limpieza y las esquinas, no se, aparte que no se limpian bien, se acumula
las sustancias contaminantes, ¿no? La altura debe tener el techo una altura importante, más o menos, porque arriba a veces tienen la lámpara cialítica de 3 metros, ¿no? Mantener un área específica para almacenaje temporal de ropa o equipo contaminado, ¿ya? Y lo demás está decir, en bioseguridad hemos visto que hay bolsas de varios colores, desde el material bien contaminado, medianamente contaminado, de lo que es material reciclable, no reciclable, etcétera. ¿Ya? Uy, acá dice, la temperatura es un sueño, ¿no? Debe estar estable entre 20 y 40 grados. ¿Usted cree que en Puno, en nuestros hospitales, tenemos aire acondicionado? No lo tenemos, pero bueno, tienen que saber qué es lo ideal, ¿no? Sería lindo entrar, lavarse con agua caliente, agua tibia, entrar a un ambiente cálido, aún en el exterior, el frío que tenemos nosotros invernal en Puno, y sin necesidad del invierno, en la noche, 2, 3 de la mañana, sigue siendo el frío intenso. Bueno, una buena ventilación. Hoy en día esto de ventilación ha dado un vuelco muy importante, sobre todo por la pandemia. Entonces, la ventilación debe ser muy importante en un centro quirúrgico. El flujo de aire, hemos visto, ¿cierto? Generalmente el aire debe ingresar por la parte de arriba, la parte alta del quirófano, y tener una salida a nivel de la parte inferior. ¿Entendido? Eso es lo mínimo, ¿ya? Limitar el mínimo número de personas que ingresen a sala de operaciones. Eso casi no se cumple. Peor cuando hacemos nosotros docencia universitaria. A veces entran 6, 7 alumnos, más el circulante, más la anestesióloga, más el cirujano, el primer cirujano, segundo cirujano, el anestesiólogo, a veces hay residente en anestesiología. Es toda una situación que, ¿no es cierto? El nivel microbiano en el quirófano es proporcional al número de personas que circulan. Así, en esas condiciones, a veces entramos a operar. Es por eso que viene pues la parte de entrada a sala de operaciones, el anestesiólogo dice no más de 2 practicantes. ¿Entendí? Sí. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, las personas y el mismo paciente de por sí, ¿no? La iluminación es muy importante, eso es lo que ya les he dicho, ¿no? Eso se ha mejorado en los últimos años, pues hasta ya apareció la luz LED, antes no era así, probablemente la iluminación traía una serie de dificultades. Hoy tenemos lámparas cialíticas, pero ultramodernas, ¿no es cierto? Muy potentes, ¿entendido? ¿Ya? No puede producir sombras porque usted está operando y la sombra no le va a dejar operar, ¿no? De preferencia hoy se hace color azul blanco. No puede producir calor, eso es importante. De fácil limpieza y facilitar el ajuste de las posiciones. Todo esto es la parte de iluminación. Fíjese, mire las indicaciones, o las condiciones mínimas de una sala de operación. Ya estamos hablando de ventilación, iluminación, la estructura misma de la sala de operaciones, la ventilación, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa, cuando nosotros entramos a sala de operaciones, qué encontramos? Lo primero que nos llama la atención en el medio de la sala de operaciones es la mesa quirúrgica. Uy, hoy en día tenemos infinidad de mesas de operaciones, desde las más antiguas hasta las más modernas. La cialítica, esa es la lámpara, ¿no es cierto?, que está generalmente colgada al techo y que consta aproximadamente de 8, de 10 focos que iluminan el campo quirúrgico. Hoy en día ya se utiliza pues LEDs, ¿entendido? Entonces, eso es muy importante, ¿no? El carro de anestesia que exige siempre el anestesiólogo donde va a trabajar, poner sus medicamentos de urgencia, planificados, etc. La mesita de Mayo es una mesa donde se va a poner el instrumental para que sea utilizado en la mesa para instrumental, que eso lo maneja muy bien la instrumentista, ¿ya? Puede haber adicionalmente unas mesas de apoyo cuando la cirugía es más amplia, ¿ya? Siempre es importante tener una cialítica portátil de emergencia. Por ejemplo, en nuestros hospitales siempre tienen su grupo electrógeno, siempre todo hospital.
Imagínese usted, está usted en plena operación, se apaga la luz, ¿no es cierto?, de la población. Automáticamente, por lo menos en el hospital y en todos los hospitales, automáticamente se prende el motor. Entonces usted termina y concluye la operación con la luz auxiliar. Ahora, hasta hoy en día han salido en clínicas o centros de salud pequeños ya cialíticas con batería, que debe estar listo para que en cualquier momento que hubiera un apagón, pueda reemplazar a la luz que viene de la planta eléctrica, ¿no? Los equipos de aspiración, fundamental, hay operaciones que no se pueden hacer sin que no haya una aspiradora. Como ustedes van a entender, el aspirador significa aspirar las secreciones, sangre, para que el cirujano pueda ver y poder trabajar, ¿no es cierto? El depósito de los rocíos sólidos, ¿no?, es muy importante. El negatoscopio mural, ¿qué quiere decir? Sobre todo los de traumatología, ¿no? El negatoscopio es un aparato, no sé si han llevado ya radiología o van a llevar, que sirve para mirar las placas radiográficas. Generalmente está pegado a la pared. ¿Entendido? Un carrito de material estéril, el reloj, en muchos, es muy importante. Y el balón de oxígeno, todas estas cositas que ustedes ya lo van a ir aprendiendo. Ustedes ven la distribución de la mesa de operaciones en el centro, el pasillo, ¿no es cierto? Los pasillos, que es una área no es tan estricta, el semi-estricto y estricto en cuanto a las horas ¿no? El lavado de manos es muy importante. Una vez que usted se lavó la mano, no puede abrir la puerta ni nada. Para eso viene la instrumentista y le calza los guantes, la ropa, el mandilón especialmente. Es todo un procedimiento, ¿entendido? Es todo un procedimiento, ¿no? Entonces, dentro del equipo de centro quirúrgico del anestesiólogo, mira, fíjese, acá hay un arquito, si ustedes ven, hay un arco. ¿Ya? Por detrás del arco es terreno del anestesiólogo. Esto es dominio del anestesiólogo. Nadie puede invadir eso. Pasado el arco, ya es terreno del cirujano. Entonces, como ustedes ven, puede ser el primer cirujano, ¿cierto? El segundo generalmente siempre se pone al frente porque es su mano derecha. Puede ser el residente interno, el tercer cirujano y la instrumentista. Fíjese la lámpara cialítica, ¿entendido? Tiene que estar perfectamente bien ubicado. Acá hoy en día ya se utilizan los equipos de laparoscopía, ¿no?, un televisor para hacer laparoscopía, etcétera. Todo esto es importante. El circulante se supone que es el que circula porque la enfermera le puede decir, pásame gas, pásame alcohol, pásame eso. Entonces, él tiene que tener seguridad de todas estas situaciones. El ayudante, los ayudantes se clasifican primer ayudante, segundo ayudante. Primer ayudante generalmente es otro médico o un residente del tercer año que casi ya va a ser especialista, ¿cierto? Y el residente, el segundo ayudante puede ser un interno, residente de cirugía 1, en fin, ¿cierto? Ahora, la instrumentista debe estar bien capacitada, debe saber todos los pasos quirúrgicos. Si una instrumentista nos ayuda bien, la operación también se va a abreviar, se va a cortar el tiempo que se llama operatorio. Y el circulante tiene que saber exactamente, está fallando la aspiración, tiene que saber arreglar la aspiración. Está fallando el electro, tiene que saber cómo se hace, etcétera. O páseme algún material, que sea una compresa, una torunda, una gasa, etcétera. Entonces, la labor del circulante es fundamental. Usted puede saber todo. El circulante, y si usted no puede agarrar ya nada dentro de la sala de operaciones, ya no puede agarrar. Quien lo hace es el circulante. De por sí le está dando la validez del circulante en un centro quirúrgico. Bueno, el cirujano, ya sabe, el cirujano es el director y responsable del equipo quirúrgico, ¿no es cierto? Es supuestamente bien entrenado. Hoy en día tenemos escuelas de enseñanza que se llama el residentado médico, ¿no? Generalmente son 3 años de 3 o 5 años dependiendo de la especialidad, ¿no?
Es el responsable, es la primera autoridad, está encima de la enfermera, o sea, en orden de importancia del médico anestesiólogo, el cirujano es el responsable. Por lo tanto, el cirujano debe tener conocimiento, habilidades, tomar ciertas determinaciones que son, pero a veces en milésimos de segundo o en minutos, ¿entendido? Debe hacer el récord operatorio, aunque eso generalmente dicta y lo hace el residente uno, o hay hospitales grandes donde la secretaria del centro quirúrgico puede hacerlo, ¿entendido? Tiene que hablar en voz alta, clara, tiene que dominar en ese momento todo el acto quirúrgico. Y si hay sangrado, si hay, tiene que saber autodominarse, para eso tenemos que estar, para eso existen los centros de formación, ¿no es cierto? De las residencias. El ayudante, como les digo, generalmente es un segundo cirujano ya formado o un cirujano en formación, o el R1, R2, etcétera, ¿no? Y debe cumplir y trabajar coordinadamente. Debe ser la mano derecha del cirujano principal. Debe saber separar, presentar, irrigar, aspirar, es decir, debe facilitar la labor del cirujano principal. Instrumentista, bueno, es el que les va a ver las vistas, les pone los guantes estériles, los mandiles, sabe del instrumental, los instrumentales, digamos, de diéresis, de síntesis, etcétera, saber el número de hilos, saber qué es un portaobjeto, saber qué es un separador Faraday, saber qué es una coche, saber, excelente, la paroscopía, trocar de tantos milímetros, el que se llama el toda la instrumentación debe, debe saber, debe dominar, ¿no? Debe estar bien, para eso tiene que ser bien ordenado. Debe ser fácil, debe ser ágil. ¿Cierto? Hay un sangrado, páseme hilo y ahí se demora y ahí viene todo el problema. A veces el cirujano, pues no es porque es mal geniado, sino por el estado de estrés, un sangrado, el circulante no pasa el líquido apropiado, la instrumentita se demora, todo eso hace de que el cirujano lleve mucha adrenalina, ¿no? Se cargue mucho de adrenalina, porque sabe que él es el responsable de todo el equipo quirúrgico, ¿entendido? Entonces, en otras palabras, debe saber todo lo que es instrumentación, y generalmente hasta hay mímica quirúrgica. De acuerdo a la mímica, y no habla, ¿qué quiere decir? Que quiero, digamos, un bisturí, una pinza de disección, punto, corte, tijera, todo tiene que saber y alcanzarle a la mano del cirujano, ¿no es cierto? Entonces, una instrumentista que es capacitada prácticamente nos abrevia todo el tiempo, y a veces ni se habla, porque con señas quirúrgicas. Como les digo, el circulante para mí es una cosa muy importante, ¿ya? Es eficaz, se asegura que el equipo estéril cuente con todos los materiales necesarios. Prepara, ordena que esté limpio la sala de operaciones, si no, llama al personal de limpieza, ¿cierto? Destina a dónde va a estar la mesa quirúrgica, bueno, puede decir en algunos casos a los cirujanos, y y ver todo el movimiento de sala y estar atento al pedido del cirujano, de la enfermera, de que algo se necesita. Como ya les he dicho, a veces falla un poco el que o aumentele la intensidad de la luz, o aumentele la intensidad del electro, o el aspirador, todo eso tiene que ser dominio, es una parte importante en sala de operación. Bueno, en la necesita, además está decir, es un médico que ha seguido pues, una especialidad de anestesiología. Lógicamente es el que va a administrar la anestesia durante la intervención quirúrgica, es una pieza importante. Él debe estar, cada minuto está monitorizando al paciente, su presión, su pulso, sangrado, oxigenación, todo, ¿no? Entonces, ese es su terreno. ¿Para qué? Para que el cirujano trabaje en forma tranquila, ¿ya? Entonces, igual debe vestirse no con la misma, no sea tan estricto, pero casi como el cirujano, lavarse, usar guantes, todo eso, ¿no es cierto? Entrar con ropa estéril, todo. Entonces, como ven ustedes, de él depende la vida en algún momento del paciente. De él tiene que decirme los síntomas de alarma, doctor, presión baja,
acelere la operación o haga hemostasia o transfusión de sangre, él es el que comanda esa parte, ¿no es cierto? Y no puede abandonar al paciente hasta que pase a sala de recuperación y esté despierto. Mire, la forma de presentación, digo, el anestesiólogo de la cabeza supuestamente está acá del paciente, los pies acá. De la cabeza para la parte superior es terreno del anestesiólogo, ahí está su máquina de anestesia, su mesa de anestesia, etc. Pasado eso, está el cirujano principal, el ayudante, o ayudantes, puede ser uno, dos, tres, y el instrumentista. Y el circulante circula por todas partes, ¿no? Entonces, es una cosa muy importante. Acá ven ustedes del anestesiólogo con su máquina de anestesia. Aquí está el primer cirujano, puede ser, el segundo, le está alcanzando una pinza al instrumentista, la mesa de instrumentación, el circulante, mire la cialítica o las lámparas. Hoy en día cada vez existen, cada vez cialíticas mucho más modernas, potentes y muy maniobrables, ¿no? Ahí está. Eso es básicamente, ¿no? Bueno, ese lavado de mano ya hemos visto, son medidas de bioseguridad, la mascarilla, el barbijo, usar los guantes, usar botas, generalmente son descartables. Termina la operación, lo deja usted y eso va a biodegradables. ¿Entendido? Hasta el personal de limpieza ya sabe usar eso, exactamente. También es necesario en algunos utilizar anteojos cuando veo que va a haber mucho sangrado, porque puede salpicar y puede transmitir. ¿Qué enfermedades? Desde el SIDA, VIH, hepatitis B, hoy nuestra pandemia, ¿ya? Todas esas cosas son importantes. En conclusión, el diseño de un centro quirúrgico requiere una organizada distribución de los centros de apoyo. ¿Cuál es el centro de apoyo? Banco de sangre, laboratorio, esterilización, etcétera, ¿no? Para evitar los riesgos de contaminación y que aparezca la infección, pues, ¿no? Entonces, en conclusión, eso sería básicamente lo que es un centro quirúrgico. Como centro quirúrgico, yo ya les voy diciendo, no hay mejor cosa que entrar a un centro quirúrgico. Ahí nosotros podemos, a veces yo digo que una observación vale más que 1000 palabras, ¿no? Ver cómo nosotros en la sala 1 de sala de operaciones de nuestro hospital, fíjese cómo era anteriormente, desde que se creó el hospital regional, hay una mampara específicamente para los alumnos. Y se hizo cuando ni siquiera existía facultad de medicina. Pero ¿cómo lo proyectaron? Esto fue el Hospital Manuel Núñez Butrón fue construido por una empresa alemana, por eso que es tan fuerte. Hay hospitales cercanos que tienen menos antigüedad y están peor que en el hospital regional. Entonces, ellos ya con esa perspectiva hicieron hasta pensando que en algún momento iba a haber en Puno facultad de medicina, fíjense. Entonces, pero, como les digo, hay una serie de áreas críticas, semicríticas, ¿no es cierto?, que deben tener en cuenta, y sobre todo la distribución. Todo tiene que ser el tránsito libre, accesible, sin interferencias. Sino todos tienen que hablar, todos tienen que tener su función. El circulante sabe qué función tiene. ¿Entendido? El de limpieza, hasta el de limpieza debe saber cómo una operación contaminada, cómo lo va a esterilizar, todo perfectamente. Es decir, debe ser un sincronismo este, de alta calidad para que todo funcione a la perfección. El cirujano sabe lo que tiene que hacer, el anestesiólogo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, pero eso ya tanto se opera que ya se vuelve automático, ¿no? Ya sabe exactamente el conteo de gasas, etcétera, que a veces suele haber problemas, ¿no? Entonces ya el circulante ya sabe, el cirujano dice, ya vamos a cerrar, entonces ya comienzan a contar las gasas. ¿Por qué? Para evitar que no se queden gases. No todas las operaciones son tranquilas, hay operaciones dramáticas, hay operaciones en las cuales usted, tranquilamente debido al estrés se puede olvidar. Eso pasa aquí en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Para eso está pues la enfermera ya, antes que el médico diga, ya le dice al circulante, cuenta gas, ya va a cerrar el doctor. No esperar siempre
que el cirujano diga, ¿no? Entonces, de la preparación de cada uno va a determinar el éxito de la el éxito de la operación y el beneficio para el paciente que acude a un centro quirúrgico para que ¿qué se llama? Le ayuden, lo curen, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que es básicamente centro quirúrgico. Entonces, ya con esto yo creo que estamos avanzando. Yo voy a coordinar con la delegada para ver el próximo tema. Seguramente que también ha avanzado con el doctor Cuno. Yo me voy a juntar mañana con el doctor Cuno para saber qué es lo que falta, pero probablemente con 3 temas o 4 temas que les dicte el doctor Cuno, creo que la primera unidad ya se va a avanzar, ¿no? Muy bien, muchachos, eso sería todo por esta tarde. Si hubiera alguna pregunta, estoy para observarlo, para observar su inquietud. De lo contrario, ya coordinaré con la delegada para la próxima clase. Si hubiera alguna pregunta, estoy para responder. Bueno, no habiendo preguntas, entonces damos por concluido la clase del día de hoy. Buenas tardes y cuídense. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Ya, Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Solo, doctor. hasta luego.